Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro tema número... Y perdonen la lentitud, pero es el tema número 4. Pensé que era una buena idea, pero no lo fue. Este, que se hace llamar el desarrollo organizacional. Una técnica que complementa muy bien eh, el desarrollo, tanto del cliente interno como del cliente externo. Porque recuerden que en la gestión de los servicios, nosotros tenemos que manejar estos dos ángulos, ¿no? Particularmente el desarrollo se utiliza fundamentalmente para la parte interna, para mejorar el funcionamiento general de la empresa. Y es una técnica es que si bien ya no es tan moderna, por ahí tendrá de sus 60, 70 años, sigue siendo todavía muy efectiva. Y es, me parece que dentro de la escala de lo primario a la cual deberíamos recurrir, ¿no? O sea, como el ABC, esta técnica debe ser la B, ¿no? Y por lo tanto, ahí deberíamos de ser muy, muy claros en decir, la tenemos que utilizar en algún punto de la empresa y la verdad es que si la aplicamos bien, los resultados son muy, 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 muy buenos. Bueno, pero sin más que agregar, comencemos. Evidentemente tenemos que hablar de una introducción y la introducción nos señala que cada vez las empresas son más conscientes de las dificultades de vivir en un mundo globalizado, ¿no? De las dificultades de la competencia, de las dificultades del precio y de las dificultades que el consumidor tiene a la hora de adquirir sus productos, ¿no? Que cada vez son mayores porque el cliente hoy se está volviendo mucho más exigente y eso nos indica que va a haber un punto en que ningún producto le va a gustar y entonces ahí vamos a tener un problema, ¿no? De venta de productos y también estamos regresando a la parte de lo antiguo, de lo retro, ¿no? De lo que existía en los 80s y los 90s, hoy enamora a todos, ¿no? Como si fueran productos eh, que, que sea, en su tiempo hubieran sido totalmente innovadores, ¿no? Y la verdad es que algunos no lo eran, ¿no? Pero bueno, la nostalgia por un pasado mejor se les da muy bien a los jóvenes, sobre todo, ¿no? Y a los adultos, bueno, pues ni se diga, ¿no? Entonces, las empresas hoy en día tienen que buscar la mejora continua, tienen que buscar un mejor estatus dentro de la posición de mercado y bueno, en ese sentido, este, la empresa o las empresas se tienen que allegar de las técnicas y de los métodos y de las ideas y de los conceptos eh, que se puedan aplicar en su empresa y que puedan dar resultados, ¿no? Entonces, en ese sentido, este, las empresas buscan que buscan que haya un crecimiento continuo por parte de las organizaciones y hoy nos damos cuenta, sobre todo en México, que estamos muy, muy atrás en términos de desarrollo del capital humano, ¿no? Tenemos una carencia terrible en términos de desarrollo de las habilidades de las personas que trabajan con nosotros. Esto se da pues hace prácticamente 2 sexenios por el famoso, la subcontratación, donde, bueno, las empresas que te contrataban oficialmente pues, nunca te dieron capacitación y donde ejercías tu actividad laboral, pues no tenían la obligación de capacitarse, ¿no? De capacitarte. Entonces eso genera trabajadores que no tienen actualizaciones, trabajadores que pueden ser perezosos, trabajadores que no tienen un compromiso real con la empresa, ¿no? Por eso es que hoy vivimos un cambio complicado, ¿no? Porque la mayoría de los trabajadores sí encuentra una queja en su actividad, ¿no? Yo veo pocas personas que se sientan a gusto, contentas, ¿no? Satisfechas con el trabajo, ¿no? También le sumamos la parte económica donde los salarios realmente son extremadamente bajos, ¿no? Y una persona tiene que tener dos actividades por lo menos, o doblar, o hacer 2 turnos, ¿no? Para de alguna otra manera tener una calidad de vida que le represente una mejora realmente. Entonces, en ese sentido, las empresas se fueron quedando. Y por lo tanto, eh, es ahí en la técnica del desarrollo organizacional. Pero pues, se preguntarán, ahí el profesor está hable y hable, ¿de qué se trata el desarrollo organizacional? Bueno, el desarrollo organizacional es un conjunto de estrategias y cambios planificados en una empresa donde el pilar principal es el elemento humano.
De hecho, todas las empresas, todas, deberían tener como fundamento al factor humano, porque es el disruptivo, es el que puede llevarnos a crecer muchísimo o simplemente nos puede llevar a la quiebra, ¿no? A partir de cómo se trabaja. Por lo tanto, es una herramienta, el desarrollo organizacional es una herramienta que intenta trabajar mucho sobre el factor humano y cómo entiende la nueva visión del trabajo, donde el cambio y donde la velocidad de los cambios se presentan de manera muy acelerada. Y entonces ahí, pues, normalmente cuando las cosas cambian, lo revisan así tranquilamente en su cabezota, eh, tenemos, tenemos una resistencia. Todo lo que es nuevo, todo lo que es desconocido, todo lo que implica una nueva rutina nos implica una resistencia. Y esa resistencia se puede transformar en enojo, se puede transformar en frustración, se puede transformar en irritabilidad, se puede transformar en agresión o se puede transformar en miedo, ¿no? Y entonces cuando nosotros tenemos estas sensaciones que acabo de mencionar, que solamente son algunas, nosotros empezamos a entrar en una cosa que los psicólogos, ¿no? Los especialistas empiezan a llamar negación, ¿no? Y no hay peor cosa que un ser humano que no se quiera mover, que no quiera cambiar, que no quiera mutar, que ni siquiera lo quiera intentar, ¿no? Porque también en el cambio, tenemos que decirlo, en el cambio hay dos facetas, ¿no? Muy marcadas, o tienes éxito o tienes fracaso. Y los seres humanos en esos términos no pueden identificar que entre el fracaso y el éxito hay un aprendizaje, ¿no? Y a lo mejor suena cliché, pero la verdad es que es cierto. Por lo tanto, el desarrollo organizacional va a ayudar a equilibrar la calidad de vida, el sentido de pertenencia, la alineación de los objetivos, esto es, los objetivos de la empresa y mis objetivos, y la colaboración para aumentar la productividad. Entonces, de alguna otra manera, es una escala, es un mecanismo, es una visión en la que yo trato de que la empresa trabaje conmigo y de que yo trabaje con la empresa. Ojo, el desarrollo organizacional es un compromiso, donde tú me vas a dar un aumento en la productividad, pero en ese sentido yo te tengo que dar algo, ¿no? Porque en esta vida todo se trata de dar, ¿no? Y las personas que dan esperan que haya una retribución en términos empresariales y en muchos términos, ¿no? Alguien dirá, ay, no es cierto, profesor. Pero la verdad es que sí, ¿no? Siempre se trata de un ida y vuelta. Entonces, en ese sentido, sí traten de que si algún día lo instalan en su empresa, hay una correlación entre que la persona me da un desempeño más alto y yo le doy un salario más alto, muchachos, ¿no? No se lo guarden como hacen los empresarios que pueden pagar, van a poder pagar 147 pesos, si no me equivoco, o 176, la verdad es que ahorita desconozco el salario, pero hace 3 años nos estaban pagando 98 pesos, ¿no? O sea, y hoy dicen, sí, sí lo podemos hacer, ¿no? O sea, sin problema, y tú dices, ¿eh? O sea, no sean así, no sean mezquinos también los de empresas. Por lo tanto, los objetivos del desarrollo organizacional se van a fundamentar en la colaboración, ¿no? La colaboración entre grupos e individuos. No puedo avanzar, no puedo cambiar sin un equipo de trabajo. No puedo encarar algo nuevo sin que haya alguien que me apoye, ya sea técnicamente, ya sea emocionalmente o ya sea socialmente, ¿no? El segundo objetivo del desarrollo organizacional es definir un balance entre las necesidades de la empresa y mis metas profesionales. Y también mis metas personales, ¿no? Porque no puedo estar en la empresa 12 horas y aventarme una de ida y otra de regreso, esto es perder 14 horas de mi vida, para que se me paguen 8,000 pesos, ¿no? O para que después de 2 años no tenga un puesto más alto y un salario más alto que exprese realmente mi trabajo.
Y habrá un momento en que esas 14 horas me cobren factura. Y en ese momento, ¿qué va a hacer la empresa? Me va a dar las gracias por ya no rendirle tanto. Entonces ahí necesitamos un balance entre entre lo que la empresa requiere, que pueden ser momentos muy fuertes, deberá haber momentos de trabajo muy, muy fuertes, pero también momentos de trabajo donde ya nos estabilizamos, ya creamos, ya generamos y podemos aprender que 14 horas continuas durante 2 o 3 meses no le va a traer beneficios prácticamente a nadie, ¿no? El tercer objetivo es desarrollar y fomentar la comunicación interna para que todo el mundo esté informado de lo que está pasando y cómo está pasando, qué tiene que hacer la persona para entrar en la dinámica del desarrollo organizacional. También debemos construir y desarrollar la cultura de la empresa y el sentido de pertenencia del empleado. Algo que les decía en la introducción, ¿no? La gente no se siente identificada con la empresa. Incluso yo diría que el 1% de la población de las empresas realmente quiere a su empresa, ¿no? Sí, por fuera dirán, ay, sí, yo me pongo la camiseta, ay, sí, yo, pero en la realidad es que no es cierto, ¿no? Y esto es como los noviazgos o como los matrimonios, ¿no? O como los amantes. Si no hay dos, no hay amor, ¿no? No hay cariño. Entonces aquí una de las partes está haciendo mal su trabajo. Entonces, en ese sentido, sí, la empresa tiene que hacer un proceso de introspección, un análisis muy profundo de qué está haciendo para que la gente trabaje contenta, se ponga la camiseta, para que arriesgue a su familia, ¿no? Cuando necesitan que vayan a trabajar los domingos, 3 domingos seguidos, y la gente diga, sí, me atrevo y me arriesgo porque realmente la empresa lo vale, ¿no? O sea, pocas veces, en pocos momentos se va a dar esa situación. ¿Por qué? Porque los tratamos mal, porque los regresamos, porque no respetamos las leyes estrictas en términos de derechos humanos y en términos de ley laboral, ¿no? Porque los jefes no nos tratan bien, porque los jefes en ocasiones se hacen muy, muy, muy tontos en su trabajo, ¿no? Y quieren que lo resuelvan los encargados, ¿no? Y entonces, estas cosas hacen que tú digas, oye, pero si él gana 4 veces más que yo y realmente no trabaja nada, ¿no? O no se ve, o realmente sus actividades las tengo que hacer yo. Entonces, en ese sentido, es cuando la empresa tiene que hacer una revisión profunda. Y quien no quiera entrar en el camino del desarrollo organizacional, en algún punto se tendrá que ir, ¿no? Y entonces es cuando los cambios se van a dar profundamente y la gente ahí se va a espantar. Entonces, sí, sí es una técnica que es muy noble en términos de su ejecución, pero quien no quiera participar en ella se tendrá que ir, ¿no? El siguiente objetivo es buscar metodologías para mejorar el clima laboral, para fortalecer las relaciones entre los colaboradores. Repetimos, viene de la mano, ¿no? La cultura de la empresa, el sentido de pertenencia y el clima laboral, ¿no? Cultivar la productividad, y ahí, perdón por la falta de ortografía, en los empleados de la organización, ¿no? Siempre debemos ser productivos, siempre tratamos de producir más, pero ojo, no a costa ni de mi dinero, ni de mi salud, ni de mi tiempo. Porque entonces no estamos administrando. Entonces solamente estamos haciendo que administramos, ¿no? Entonces ahí, ojo, eso siempre debe estar en la visión del empresario. Recuerden que la administración es con menos hacer más. La administración es aprovechar el tiempo al máximo posible. Y la administración es también poder coordinar el esfuerzo de los individuos en beneficio de la empresa. Pero si tú necesitas 14 horas para coordinar esfuerzos, entonces realmente como administrador, pues no, ¿no? Tal vez saliste de la rural de algún país, no sé de dónde, ¿no? No quiero ser ofensivo, pero no eres un buen administrador. Y
Y por lo tanto, una vez que encontramos los objetivos, que determinamos los objetivos y qué es el desarrollo organizacional y para qué sirve, nosotros tenemos que establecer las 6 etapas del desarrollo organizacional. Para el desarrollo organizacional se basa en un proceso o fases de desarrollo, las cuales consisten en las etapas de que vamos a ver a continuación: el diagnóstico preliminar, la selección y reclutamiento efectivo, una buena gestión de la información, la retroalimentación, la adaptación, la intervención, la evaluación, el diagnóstico y el seguimiento, ¿no? Por lo tanto, las etapas son las siguientes. El diagnóstico preliminar, bueno, pues consiste en hacer una evaluación de la situación mediante encuestas o entrevistas que pueden ser formales, que pueden ser informales, que pueden ser vía correo electrónico, que pueden ser encuestas, que pueden ser que la gente se identifique o que sean anónimas. Aquí no hay ningún problema. Y en ese sentido, se les pregunta a los colaboradores o a los empleados, como ustedes le quieran llamar, cuáles son las situaciones que más les agradan, que más les molestan, que más les incomodan, que podrían mejorar en un proceso de retroalimentación. Y vamos a encontrar si la empresa está trabajando bien, ciertas coincidencias; si la empresa está trabajando mal, también ciertas coincidencias, ¿no? En el diagnóstico preliminar, nosotros empezamos a determinar de qué podría estar enferma nuestra empresa. En el punto número 2 ya viene la retroalimentación, que no es otra cosa más que yo entendí qué me quiso explicar mi colaborador, mi empleado, y entonces en ese sentido yo le mando una propuesta, ¿no? Y esta propuesta le habla de ciertos puntos, de cierta metodología laboral, de ciertos pasos que podemos seguir, y entonces ahí empieza el proceso de retroalimentación. Se pueden hacer juntas, se pueden hacer reuniones, se pueden hacer incluso comidas, ¿no? Por ejemplo, el fin de año es perfecto para realizar una retroalimentación y establecer, por ejemplo, un aumento generalizado, a lo mejor del 12% sobre todos los salarios, independientemente del salario mínimo que viene el próximo año, ¿no? Y entonces ahí empieza el punto disruptivo, donde la gente genera una expectativa, tal vez sea positiva, tal vez sea con cierto grado de incertidumbre, pero finalmente empieza el proceso de la retroalimentación. Y de esta manera nosotros empezamos a ver cierto tipo de reacciones, cierto tipo de elementos, ¿no? Y de alguna otra manera podemos empezar a evaluar el desempeño de cada uno de los trabajadores una vez que se les ha dado un motivo para... Un segundo. Evaluación y diagnóstico. La intervención, que ya hablamos de ella. Sí, ahí nos saltamos un tanto. Por lo tanto, pasamos a la etapa número 6, que es el seguimiento y última, donde tenemos que ver cambios sí o sí. Para esto deberían de haber pasado entre 5 y 6 meses de nuestro diagnóstico preliminar hasta el seguimiento, donde mantendremos atención al problema por medio de herramientas para solucionar y emplear así mejores procesos de control, mejores procesos de evaluación, mejores procesos de funcionamiento, con la intención de que mi trabajador sienta que esta es la nueva forma en que va a trabajar y esta es la nueva forma en que la administración lo va a tratar, y que espera la administración de él en función de su productividad. Aquí tocamos puntos muy generales de lo que es el desarrollo organizacional. Ya tendremos tiempo para revisar detalle, y pues no me queda más que darles las gracias por su atención y nos vemos en la clase en línea.